Pues muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a Codemotion por la oportunidad de venir a contaros qué hemos estado haciendo este verano, ¿vale? Entre los dos. Somos Azahara y Juan Manuel, somos desarrolladores de software. Los dos trabajamos en Singular, en la oficina de Asturias, y somos muy activos en redes sociales. Aquí tendréis nuestras redes por si queréis interactuar con nosotros. Siempre estamos abiertos a cualquier pregunta, a echar un cable en todo lo que podamos, ¿vale? Pues si os interesa. Y juntos formamos Afalla. En Afalla normalmente hacemos proyectos personales, luego los contamos en charlas. También impartimos talleres para niños, normalmente, bueno, siempre gratuitos. Y hacemos otra serie de actividades. A veces organizamos eventos como la Asturias NetConf y un poco lo que nos vaya apeteciendo. Y bueno, estos somos nosotros. Yo este año tengo la suerte de ser MVP por Microsoft, y que todavía no me lo creo, pero así es. Os preguntaréis por qué elegimos JavaScript o Things. Pues la razón es que queríamos empezar a hacer desarrollos con Raspberry Pi. Juan Manuel tenía algo de experiencia con Arduino, pero empezamos a pensar, vale, vamos a hacer algo nuevo con Raspberry Pi. Entonces queremos que la curva no sea muy dolorosa, sino que podamos rápidamente ser eficaces. Y dijimos, venga, pues JavaScript. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos y nos va a permitir que la curva de aprendizaje sea sencilla. Pero además, si luego queremos contárselo a algún amigo y que alguien comience, JavaScript, según la última encuesta de Stack Overflow, es de los lenguajes más conocidos. El 80% de los desarrolladores lo conoce. Además, también están los node-módulos, que igual que nos simplifican la vida cuando hacemos desarrollos normales en Angular, en JavaScript o Node, pues también nos iban a facilitar porque hay muchas librerías de componentes, ¿vale? Y por último, porque queríamos probar Angular of Things, que os haremos un pequeño resumen de lo que hemos probado, ¿vale? Si queréis empezar, pues nosotros siempre compartimos los recursos que tenemos. Nos ha gustado mucho este libro, JavaScript Robotics, porque está enfocado a pequeños proyectos y lo primero que hace es una lista de la compra, ¿vale? Te dice los componentes que vas a necesitar, incluso las herramientas, si necesitas un soldador, si no, y luego ya te explica el paso a paso. Es muy útil si quieres comenzar. Además, nosotros tiramos mucho de la documentación oficial, ¿vale? Tiramos mucho de Node.js y de la documentación de Raspberry Pi, y luego usamos mucho los tutoriales de Luis Llamas, y lógicamente estamos en la comunidad Programar es una mierda, tienen dos canales, uno de Raspberry Pi y el otro de IoT, y la verdad que son gente muy maja, que sabe un montón y siempre ayuda, ¿vale? Bueno, se llama Dos proyectos y un destino. Os vamos a contar dos proyectos de verano, ¿vale? El primero es Immunogame, que luego podéis pasar a verlo en vivo y en directo, ¿vale? Lo hemos traído. Es este juego, esta caja, que es una prueba de concepto y parte de una idea, ¿vale? Los niños inmunodeprimidos, aquellos que han tenido leucemia o tienen una serie de enfermedades, una vez que salen del hospital tienen que estar en casa en condiciones muy reguladas. Y además, interesa que aprendan mucho sobre su sistema inmune. Y no es algo que sea muy fácil de aprender, ¿vale? Porque tienen que ser conscientes luego de cómo se tienen que cuidar. Entonces, nuestra idea era un juego que les permitiera aprender de forma divertida, y por eso tenéis el botón pregunta, que lee una pregunta, como veréis ahora, las de respuestas y luego te indica si ha acertado o no. Pero a la vez tiene unos sensores para que los padres desde el móvil puedan ver cómo están las condiciones de la habitación en la que se encuentran sus hijos. Y les avisará si hay alguna alerta de gripe o si hay una alerta por problemas de alergias, ¿vale? Este es el vídeo. Pregunta. ¿Cuántas vacunas se incluyen dentro del calendario de vacunaciones en España? Posibles respuestas: opción A, 13, opción B, 11, opción C, 5. Respuesta incorrecta. Explicación: el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría actualiza sus recomendaciones de vacunación en la infancia y la adolescencia, con la publicación de su calendario de vacunaciones para 2019 e incluye 13 vacunas obligatorias en él. Vale, ya es la aplicación de móvil. En ese momento, pues en nuestra casa todo estaba muy bien y no había niveles de alerta y se puede ver la evolución, ¿vale? Que indica a lo largo de los días los picos que ha habido. Vale, y diréis, vale, muy bien, ¿y cómo hicisteis esto? Pues empezamos, os lo vamos a contar un poco resumido pasito a pasito, ¿vale? Lo primero de todo es, nos compramos una Raspberry Pi, no teníamos el modelo 4 que nos hubiera encantado, sino el 3 de aquella, y lo siguiente es descargarle el sistema operativo, ¿vale? El sistema operativo se basa en Debian y es el Raspbian. Hay tres opciones, nosotros utilizamos la que es con escritorio. Lo descargamos, descomprimimos, lo copiamos a la tarjeta SD, ¿vale? Y lo que hicimos también fue añadir un fichero sin extensión SSH, que este nos servirá para conectarnos por PuTTY con el ordenador, ¿vale? Lo instalamos en la Raspberry Pi y magia. Bueno, cuando lo instalas lo conectas a una pantalla HDMI y ya te manda a actualizar. Siguiente paso, vamos a hacer JavaScript o Things, con lo cual necesitamos Node. Así que lo que hacemos es actualizarnos la Raspberry Pi,
Después desinstalamos el Node, porque viene con versiones de Node que no son las últimas, entonces lo que hacemos es desinstalar y luego ya sí nos traemos las últimas versiones de Node, ¿vale? Todo con la consola de comandos. Después, ¿qué hacemos? Pues vamos a decidir dónde conectamos nuestros componentes, ¿vale? La placa Raspberry Pi tiene una serie de pins, ¿vale? Son estas dos hileras, que lo que sirven son para conectar de input-output los componentes que queramos, ¿vale? Hay una serie de ellos reservados, algunos son los de 3 voltios y otros los de 5 voltios, ¿vale? Y tenéis alguna tierra. Y el resto, pues básicamente se pueden usar. Importante saber la numeración, ¿vale? A la hora de luego determinársela a los componentes, ¿vale? Tenéis la numeración que aparece y la correspondencia, ¿vale? GPIO. Y bueno, en este pues diseñamos el circuito, que es el siguiente paso. Entonces lo que hicimos fue, decidimos que íbamos a tener un botón LED que nos marcara que estaba encendido para saber si aquello estaba funcionando o no, por si había algún problema, y que tendríamos un botón de pregunta, que no sé dónde estoy, aquí, un botón de pregunta, 3 botones de respuesta y los LEDs de verdadero o falso. Y además tendremos el sensor de humedad y temperatura, para aquello de la alerta por gripe, que iría conectada también a los pins. Además tenemos el sensor de partículas que va conectado por USB, y por USB también van conectados y por jack los altavoces. Diseñamos el circuito y, bueno, soldamos, montamos y lo montamos. Lo siguiente es hacer la arquitectura del proyecto, ¿vale? Es un proyecto JavaScript, con lo cual, bueno, tiene una carpetilla con un package JSON, y lo siguiente que hicimos fue organizarlo un poco, ¿vale? Tenemos un fichero immunogame.js, donde está toda, digamos, la lógica principal, la entrada, y luego lo que tenemos son, a modo de servicios, tenemos el Pico Speaker, para la parte de la lógica del altavoz, y la parte de lógica del juego, por no dejar de ser un juego tipo trivial de pregunta y respuesta, el Game Service. Además, tenemos una carpeta donde tenemos los datos, tanto de las preguntas que lee, como lo que vamos guardando por si algún día hacemos una ampliación, ¿vale? Y diréis, vale, muy bien, hasta aquí bien, conecto, creo una arquitectura, pero ahora, ¿cómo? Pues muy fácil, es tremendamente fácil. Lo primero de todo es que importamos el GPIO, ¿vale? Aquí. Hacemos un require on-off de GPIO. Y luego ya nosotros pasamos a decir dónde están los diferentes componentes. Agrupamos los LEDs, ¿vale? Que se crean poniendo new GPIO, el pin al que los has conectado y de tipo que son los LEDs son out. Solo queremos que sean de salida, ¿vale? Porque se van a iluminar cuando enviemos la información. Y luego también determinamos los botones, ¿vale? Los botones también todos igual, con new GPIO, el pin al que se han conectado. Y en este caso queremos que sean de tipo in y además que sean both, porque queremos que encuentren los diferentes de si están pulsados o no. ¿Vale? Luego ya queremos ver cómo se van funcionando. Pues es muy sencillo, ¿vale? Como veréis, son órdenes súper simples. Cogemos el LED principal, que tiene que estar siempre encendido, y con write sync 1 se enciende. Si le pones un 0, se apaga. En nuestro caso lo determinamos así en el fichero porque queremos que esté constantemente encendido. Y luego, los botones, pues simplemente lo que tenemos es un watch y tenemos los botones siempre leyendo, ¿vale? Con una función callback. Si hubiera error nos lo comunica por consola, pero si está funcionando, pues miramos a ver si se ha pulsado, ¿vale? Con el value que viene de la callback, si es 1, es que se ha pulsado. Entonces ahí lo que hacemos, pues nada, es coger la pregunta del Game Service y mandar al Pico Speaker que la lea. Como veis, son unas líneas muy sencillas. Es realmente así de simple, ¿vale? La mayor dificultad es quizás el enganchar y el decidir cómo lo vas a poner. Y luego ya lo que hicimos fue que las preguntas se leyeran con text-to-speech. Probamos varias librerías y al final la que más nos convenció fue Pico Speaker, porque no nos dio ningún problema de compatibilidad con los diferentes sensores que utilizamos, ¿vale? Y es sencilla también, es muy fácil, es multilenguaje. Lo que hay que hacer es, te la bajas de Node Modules, npm install Pico Speaker, y luego ya nosotros lo tenemos separado en un archivo, pero como veis son unas líneas muy básicas. Lo primero, importarla, configurarla, luego puedes poner muchas configuraciones. Nosotros nos quedamos simplemente con que el lenguaje fuera el castellano, ¿vale? Pero podrías poner la velocidad en que lee o otra serie de parámetros. Luego se inicializa el Pico Speaker que hemos importado con la configuración y nosotros simplemente exportamos una función, ¿vale? Que lo que hace es recibe un string y te lo lee. No tiene nada más. Entonces nosotros de diferentes puntos lo que hacemos es llamar, pasándole la cadena de string y te la lee.
Esto es como, digamos, la parte básica, ¿vale? Porque luego ya os dejo el enlace al GitHub por si queréis ver cómo hemos hecho la lógica del juego, ¿vale? Que es muy sencilla. Y lo que quisimos es hacer la segunda parte, que es la de que si los padres quieren ver las condiciones, pues que las vean en una aplicación móvil, que no tenga que ser ningún otro tipo de aplicación, ¿vale? Para trabajar con Angular o Things, eso lo contaremos en otro momento con más tiempo, hay varias opciones. Una es una librería, ¿vale? Que hizo un chico que se llama Uris, que es Angular IoT, que es parecida a Ioni5, que luego os hablará Juan Manuel de ello, pero nos dimos cuenta que no valía para con los componentes que nosotros teníamos. Entonces lo que hicimos fue, básicamente, una node REST API, ¿vale? Que tiene autenticación JWT, test Mocha y con Supertest, una base de textos MariaDB, en la que vamos guardando los valores cada X tiempo para tener un registro, y luego hicimos una aplicación Angular, que también tiene la parte de autenticación, sus tests y unos gráficos con char.js. Es una estructura bastante sencilla y simple, y lo que tiene la parte Node, digamos que es la parte que tiene en sí la chicha, es la parte de interaccionar con los sensores, ¿vale? Los sensores, nosotros cogimos... Uy, a ver, no me deja. Ay, otro. Aquí. Los sensores, tenemos el de humedad y temperatura, ¿vale? Que es un DHT, y como os decimos, hay muchísimas librerías ya, pues hay una librería para el Node DHT Sensor, de forma que no tienes que ponerte a codificar las tripas, sino que puedes hacer el desarrollo ya simplemente. Nosotros lo que hacemos es, lo importamos, después de instalarlo, definimos qué tipo es, ¿vale? Porque hay varios tipos, el nuestro era el 11, en qué pin lo hemos puesto, en el 16, y ya simplemente lo que tenemos es una función que lee, pasándole el tipo, el pin y la función callback, y te devuelve en forma de dos variables, temp y hum, de humidity, el valor, que nosotros lo que hacemos es recortarle los decimales porque te viene un valor enorme, ¿vale? Con eso nosotros nos lo vamos trayendo, vamos calculando un algoritmo y vamos calculando el riesgo que hay de gripe, ¿vale? Esto lo hemos hecho basándonos en artículos científicos que te dicen cuándo es la máxima, cuándo es el máximo nivel de alerta por gripe. Hay una serie de artículos científicos que te dicen los valores. Luego tenemos otro sensor más, que es el de partículas, ¿vale? Este mide partículas en movimiento de 25 micras y de 100 micras, ¿vale? La diferencia es, unas son las partículas que, digamos, tienes por contaminación ambiental, de tipo plomo, si vives cerca de una fábrica, que puedan afectarte, ¿vale?, a la salud porque se queden en tus pulmones. Y luego hay otras partículas más pequeñitas, que son las de los ácaros, ¿vale? Mide ambas dos. Entonces, de nuevo, pues nada, hay un sensor, ¿vale?, el del SDS011 Client, que se instala de Node Modules, luego se hace una importación, se crea. Aquí hay que pasarle, en este caso, como está por el puerto USB, cuál es, ¿vale? Esto luego, si alguien tiene dudas o quiere poner, nos puede preguntar porque hay una manera de saber cuál es el puerto en el que está conectado, ¿vale? Porque no todos, si no aparecen fácilmente el listado. Y lo que haces es simplemente a la variable sensor le pones que esté en modo query para que te esté enviando datos de continuo, le puedes poner un working period, ¿vale?, un periodo, y nosotros pusimos un intervalo, porque dentro de este intervalo llamamos a este y luego llamaremos también al de temperatura y humedad, ¿vale? Y te devuelve los datos en forma de PM25, en PM2P5 los de 25 micras y PM10 los de 10 micras. Y a partir de ahí ya hacemos los cálculos, también con los niveles que tenemos establecidos, que hemos mirado por la OMS en distintos niveles y en distintos portales, de cuáles son los niveles para las alergias. Y lo que os queríamos transmitir era esto, que es súper sencillo. Es más, el pensar qué quieres hacer que el ponerte luego a hacerlo, ¿vale? Y es lo bueno que tiene JavaScript on Things y el mundo Maker, es dejar volar tu imaginación. Tenemos el GitHub con el código y además solemos hacer unos documentos tipo diarios en los que os explicamos cada una de las cosas que hemos probado, tanto las que funcionan como las que no, ¿vale? Pues si alguien se quiere poner, pues también lo que nos hemos atascado, por si le sirve de ayuda en algo. Y pasamos al siguiente. Bueno, pues este es un poco diferente. Este viene del primer Snake ACEF que fue con Arduino, y el problema que vi con Arduino era que con la lógica del juego se quedaba un poco corta la placa, y entonces pensé en pasar a Raspberry Pi, y fue cuando pensé en pasar a JavaScript. Y encontré la librería que vamos a ver, que es la de Ioni5, y como sabéis, Arduino no corre JavaScript. Entonces, al final hice este, que es el que veremos, que está hecho con la Raspberry Pi, que lo tenéis por ahí también. Bueno, tenemos el circuito que he usado, bueno, una Raspberry Pi,
una matriz LED con el chip el más 7219 para facilitar el uso de la matriz LED. Y en este caso he usado 4 botones. Con Arduino usé un joystick, pero un tema que tenemos que tener en cuenta usando Raspberry Pi es que en los puertos de entrada y salida son todos digitales, mientras que el Arduino también tiene analógicos. Hay intercambiadores de analógico a digital, pero en este caso, por reaprovechar componentes que ya teníamos en casa, pues al final lo cambié el joystick por 4 botones. Vale. ¿Y qué es Unify? Vale, pues según ellos Unify es una plataforma que lo que quiere es facilitarnos el uso de componentes de IoT. Principalmente está realizada para Arduino y todos los ejemplos que podéis ver en su página web están en Arduino, pero es compatible tanto con Arduino y Raspberry Pi como sus placas equivalentes. ¿Qué nos facilita? Lo que nos facilita es el uso de los componentes, mientras que si queremos usar directamente componentes con Raspberry Pi o GPIO, tenemos que conocer cómo funciona. Lo que nos hace aquí es abstraernos. Ya nos aporta sus objetos, entonces solo tenemos que indicar los puertos que vamos a usar. ¿Qué usé en este caso? Como os decía, la Raspberry Pi 3B con Raspbian y Node, como en el caso del ImmunoGain, el Visual Studio Code para programar y NPM para instalar Unify y Raspbian. Vale, ¿cómo lo creamos? Vale, creamos una carpeta para el proyecto, hacemos un EP-mini para iniciar el package JSON y luego instalamos Unify y Raspbian. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, que si por ejemplo estáis usando primero, creando el proyecto por ejemplo bajo Windows, si hacéis un install Unify os va a funcionar, pero el Raspbian no os va a funcionar, porque el Raspbian es una librería específica para la Raspberry. Entonces, a la hora de hacer un npm install de Raspbian, tenéis que estar ya corriendo en la Raspberry Pi. Creamos un archivo JS, que es el que vamos a ejecutar luego con Node, y aquí tenemos la estructura. Al igual que antes, lo que hicimos fue separarlo un poco. Tenemos el body snake, que sería el objeto cuerpo de la serpiente. En scripts puse el characters, que es donde vamos a tener los caracteres que voy a usar para imprimir por la matriz. Y luego ya tenemos el snake.js, que es el archivo que vamos a correr con Node. La forma de usar es muy fácil. Igual que en el caso de anterior, nos traemos la librería de Unify, la de Raspbian, con Raspbian, que es la que va a usar Unify para poder comunicarse, en este caso, con los pins de la Raspberry Pi. Nos traemos el modelo body snake y el de characters. ¿Y cómo se usa Unify? Bueno, pues es muy fácil. Declaramos un objeto board y lo inicializamos con el file.board, y en el caso de la Raspberry Pi, que es en lo que se diferencia con Arduino, le tenemos que pasar como parámetro el io:2.new Raspi. En el caso de Arduino, ese parámetro no se le hace falta indicárselo. Y luego tenemos el board.on, que es cuando esté la placa encendida, en el método ready, creamos una función. Dentro de esa función, ahí vamos a poner toda la inicialización de todos los componentes que vayamos a usar. Tanto botones como LED, siempre van dentro. Y luego ya los podremos usar fuera de ella. En este caso, por ejemplo, con el ejemplo de los botones, creamos la variable donde vamos a indicarle el pin que usamos de la Raspberry Pi. En este caso, esa constante va fuera del board, aunque aquí os lo ponga así, iría fuera. Y dentro de lo que sería el board, si va el button2 igual a newFile.button y simplemente se le indica el puerto, el pin que vamos a usar para ese botón. Y dentro también de ese board on declaramos la acción del botón, que en este caso es cuando se presione, pues va a hacer una funcionalidad. Vale, el uso de la matriz. Aquí sí el uso de la matriz puede ser un poco más complejo. En este caso, yo usé el chip que os decía antes porque nos va a facilitar el número de conexiones, ya que si no la matriz es una 8x8, con lo cual tiene 16 entradas que habría que controlar mediante resistencias y todos los pins de salida y de entrada de la Raspbian. Al usar el chip nos lo facilita el uso, entonces las constantes, como os digo, irían fuera de lo que sería la declaración del board on. Declaramos el pin de los datos, el pin del reloj y el pin que usará el chip. Y la constante n sería un ejemplo de, digamos, de la matriz que le pasamos al chip, y que sería lo que nos pintaría por pantalla, que en este caso es una Z. Declaro la matriz y dentro del board
iría la inicialización de la matriz, igual a new file matriz, indicando los pins que va a usar, el de datos, el del reloj y el que sería el del chip. Muy fácil. Y luego dentro del var ponemos la matriz.on e inicializamos la matriz. La matriz ya estaría preparada para leer los datos. Y luego desde cualquier función que tengamos, lo que haremos sería una matriz.draw y le pasaremos, en este caso, le estoy pasando la constante n y él sabrá interpretar ese array que es de binario y sabrá pintar en la matriz. Tenéis los datos en GitHub por si queréis ver más los datos y si tenéis alguna pregunta nos lo preguntáis también. Queremos agradecer a Codemotion por traernos a programar Es una mierda, a Mary que anda por ahí y bueno, y a nuestro perrete que nos dejó en agosto. Y bueno, y queríamos dejar un poco de tiempo por si os apetece hacer una preguntas. pregunta, si queréis bajar a verlo y si os cortáis aquí delante tanta gente, nos escribís de verdad, que lo que sepamos os lo decimos y si no, pues sinceramente os decimos, pues no lo hemos probado, ¿vale? Y básicamente esto es todo. Preguntas, sí. Por ahí, sí. Hablo con voz alta. Sí, te oye bien, sí. Los sensores son más caritos, ¿vale? El sensor de partículas, creo que 18 o 17 euros. Sí, y el de humedad, bueno, el de humedad había venido en un kit, ¿vale? Porque hay kits muy buenos que te vienen sensor de humedad, temperatura, acidez, movimiento y están muy bien de precio. Y los LEDs son baratísimos. Tanto lo compres a China como si lo compres al gran proveedor, son más baratos y vienen también en un kit, ¿vale? No es tanto el dinero, es más el tiempo en investigar, en ver cómo lo voy a poner, pero es bastante accesible. ¿Más? Bueno, si no... A mí me gustaría que nos comentarais un poco sobre la motivación de los proyectos. Quiero decir, a lo mejor el Snake es un juego que te encanta, pero también que nos comentéis un poco cómo podéis aportar o cómo habéis aportado vosotros a cada uno de los proyectos. Porque, Azara, yo creo que tu background también tiene un poco que ver con el primero de los proyectos que nos has contado. Entonces, bueno, me imagino que detrás de los dos hay alguna inquietud, ¿no? Sí. Imagino que todos nosotros tendremos alguna curiosidad detrás que nos invite a hacer el primero de nuestros proyectos en el que aplicar JavaScript of Things, pero me gustaría saber cuál fue la vuestra. Bueno, el inicio fue un poco raro porque el que empezó primero con cosas así de IoT y Arduino fui yo, que bueno, sabía un poco más de electrónica que ella y tal. Y empezó porque estábamos haciendo un software, ¿no?, de cromoterapia que queríamos con sensores, bueno, y una cinta LED, bueno, pues dibujar diferentes colores según la temperatura, bueno, un poco para el estado del año. Como nos faltaban componentes, pues por no estar perdido, yo hice el Snake primero en Arduino y luego quisimos hacer un proyecto en común. Entonces, bueno, como a ella le apetecía, pero no le llamaba mucho la electrónica, bueno, fue un poco entrar por Immunogame, por ahí por la inmunología, para que ella lo cogiera con ganas. Y realmente porque yo soy doctora en inmunología y yo de verdad creo que la biología tiene mucho que ganar con la tecnología. Y es un campo que se empieza a explotar, pero no creáis que tanto, porque de hecho todavía hacía poco alguien había puesto la página esta en la que puedes buscar de una palabra, si lo hay o no, de módulos, y tú pones temas, palabras de biología, pero sin ser muy complicadas, sino temas generales y no hay nada. Entonces es un poco el demostrar cómo se pueden hacer cosas que se podrían llevar a una sala de hospital a unos padres con poco dinero y se les podría facilitar la vida. Tengo muchas ideas en mente y son pruebas de concepto, porque claro, llevarlas a más ya te requiere un montón, entre que si le tienes que sacar una licencia, si tienes que... Pero un poco el demostrar y el decir, oye, mira, y como hay tanta gente reconvertida al sector de biología, decirles, tenemos mucho que aportar y todos podemos aportar en este sector. Por curiosidad, a nivel técnico, ¿habéis llegado a analizar o ver más o menos cuál es el coste en CPU de todo el sistema preparado para poder reproducir código de JavaScript? Que si en la misma Raspberry Pi no se asa
rinde bien, coge bien los eventos, da espacio para más servidores dentro del aparato. Como duda, no tengo ni idea. No, específicamente no hice la medición, ya te digo, empecé con Arduino y con Arduino, por ejemplo, con la misma lógica que tiene la Raspberry Pi, se quedaba ya colgado. Ya no tiraba, entonces fue ahí el paso. Específicamente no. Sí te puedo decir que al pasar a la Raspberry Pi tuve que pasar al siguiente proceso. Hacía tan rápido, digamos, la ejecución que ahí ya tuve que empezar al revés, controlar, digamos, para pausar el ritmo del pintado en la matriz. Pero no, específicamente no hicimos. Posiblemente yo voy a seguir un poco, pero pasando un poco al .NET Core, y ahí posiblemente ya empecé a leer cosas de rendimiento y más específicamente. Sí que vimos que igual lo más complejo era, tenemos la Raspberry Pi, tanto el servidor de Node como la parte de la aplicación Angular, el compilar era un poco más costoso, compilar la aplicación Angular, pero bueno, tampoco... Sí, ahí igual sí se queda, a la hora de compilar Angular en Raspberry Pi, ahí sí se queda, le costaba un poco, sí. ¿Sí? ¿Hay alguna ventaja en si vamos a empezar con Raspberry a utilizar JavaScript, si eres nuevo o es mejor Depende. Si conoces JavaScript, yo te recomiendo, y no conoces nada de otra serie de lenguajes, yo te recomendaría JavaScript, porque es sencillo y depende de lo que vayas a hacer. El Johnny 5 te facilita muchísimo la vida y el resto con GPO es sencillo y te ahorras la curva de entrada de aprender otro lenguaje, aprender cómo funciona. Y a mí me sorprendió porque pensé que no se iba a poder o que no iba a ser fácil y que te ibas a atascar y no es así. Hay bastante documentación. Tiene un pequeño punto negativo que si buscáis información para la Raspberry Pi vais a encontrar muchos más ejemplos, pero con Python. Pero bueno, con JavaScript igual vais a encontrar, pero bueno, hay documentación. Y normalmente es equiparable, ¿vale? Simplemente el traducir, digamos, del Python al JavaScript. Realmente funciona más o menos igual. ¿Alguna más? Bueno, lo he dicho, sí, vale. Bueno. ¿Os planteasteis usar una matriz LCD en vez de una de LED? ¿O directamente fuiste a LED porque era más...? Tenía una de LCD, a ver, fui a la de matriz porque tenía una ya, una 8x8. Bueno, esta es nueva, la otra la tengo en el de Arduino, pero fui a la de matriz porque ya la tenía. Pero también tenía una LED, lo que pasa era, digamos, en panorama, o sea, ¿sabes? La típica alargada, no encuadrada. Entonces, bueno, para el Snake no me daba juego. Pero sí pensamos, le dimos vueltas de usar una LCD en vez de una matriz LED. De hecho, probamos más cosillas porque en el del Immunogame primero íbamos a tener un lector de QR para que leyera las preguntas. Probamos también un sensor de movimiento para ver si estaba supuestamente al lado de la cama el niño, midiendo las constantes por si acaso la alergia o la gripe, si se iba a mover mucho el niño o no, para que dijera, oye, mira, pues está más activo o menos. Pero luego dijimos, vale, el movimiento va a mirar cualquier cosa. Si pasa una mosca, te va a mirar un movimiento, entonces lo desechamos. Muchísimo. De hecho, probamos el de temperatura y humedad, lo probamos con un mechero, ¿vale? Lo típico, la primera prueba cuando lo conectas. Y el de partículas es exagerado porque lo pusimos en casa, en diferentes momentos lo hemos conectado, hemos probado a sacudir al lado y es que varía, pero muchísimo. Además, paras de sacudir, se ve claramente cómo caen las partículas si lo tienes contra luz y cómo deja de medir. Bueno, luego te fías en la ficha técnica. Quiero decir, cuando los buscas, este es, por ejemplo, el de 2,5 y el de 10, pero los tienes que solo te mide el de 2,5, el de 10 y ahí abaratas costes. Vienen calibrados ya. En teoría este te dice que tiene una vida útil de 5 años, creo, o algo vale, así. Ahora mismo aquí no tenemos... Para medir estos valores en entornos urbanos, de ambiente, para medir la Sí, sí, funciona Sí, muy bien. están funcionando bien, sí. De hecho, no hay ninguna alerta, ¿vale? Si nos pudiéramos sacudir, probablemente variaría, ¿vale? Y la evolución, pues nada, simplemente te van marcando un poco de los últimos días, ¿vale? Y creo que... Se quedó pillado. Ahora, Oh. no sé si sacudiera algo, pero no tengo ningún pañuelo por aquí para darle que lo vierais. De todas formas, cuando miras la ficha técnica te ponen, digamos, el rango de, ¿sabes?, de tanto por ciento de acierto, de capacidad. Cuanto más bajes el precio, ese rango ya lo empiezas a perder, claro. Y al final te tienes que fiar, claro, de la ficha técnica de ellos. Por allí creo que había otra pregunta. Sí.
Son los que recoge el ImmunoGain y lo vamos volcando en la base de datos de MariaDB. Pero digamos que son los que están ahora mismo. Estos Sí. de la alerta son los que O sea, están ahora mismo. eso, cada vez que la tengas encendida, ella ahora mismo está funcionando y te está recogiendo sus valores y los está guardando. O sea, por detrás está corriendo el servidor y está guardando en MariaDB los datos que va recogiendo. Sí, tiene baja, media, alta y muy alta, ¿vale? Realmente la gripe ahora mismo no tenemos la temperatura, la humedad para que te pueda variar, es más niveles de invierno. Y las alergias se nota eso, cuando sacudes algo, entonces sí que se ve cuando hay las partículas en movimiento. Te va refrescando automáticamente. Ahora mismo está enchufada a la red. Sí. ¿El qué? Se puede, por ejemplo, el del Snake ahora lo tengo conectado al ordenador por USB, eso sí, lo puedes hacer. O sea, la entrada de corriente la puedes como quieras. Tu Snake antiguo que estaba hecho Sí. con un mecano, digamos, Con la parte de la Arduino, interfaz sí. llevaba Con unas Arduino pilas. lo tenía con pilas. A ver, nosotros el ImmunoGain lo tenemos ahora a la red porque al tener los sensores y los altavoces ahí requería más consumo y bueno, es por digamos que esté más estable el consumo de la Raspberry Pi. Pero sí, con una batería lo podrías hacer. Igual no me iría a pilas porque posiblemente no te las he echado, pero bueno, una batería normal sí. ¿Alguna más? ¿No? A la de 3, 2, 1. Vale, gracias. Gracias a todos.